es una planilla estándar del sistema, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que... Y en esa planilla, ahí nos tienes que enseñar a cómo se carga esa planilla. Ya. Porque no digo ahora, digamos, sino que me interesa a mí, a Daniel, a mí, porque Ricardo Rojas siempre me dice que conviene usar un itemizado universal que existe. Sí. ¿Tú sabes de eso? Es que lo habíamos visto con él la otra vez, que hay un itemizado Que, precargado no me que es acuerdo. un itemizado estándar que se ha definido. Entonces eso permite que todos trabajen en el mismo itemizado. Y eso simplifica porque si uno busca en ese itemizado como es estándar, hay muchas cosas que ya están predefinidas, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero sí, la otra vez anoté cómo se llamaba ese itemizado internacional. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Me puedes buscar rápido? Perdón, Pedro y Paula, pero sirve para lo que están haciendo ustedes también. No hay problema por eso. En Rápido el no, fondo, no aparece eso, pero... sí. Eh, pero yo la otra vez lo anoté, lo puedo preguntar a Ricardo. Ahora, eh, lo que estamos conversando con Eduardo es parte del ejercicio que yo quiero que hagamos en esta clase, que en el fondo es pararnos frente al proyecto este que hemos planteado como proyecto final para pensar cómo desarrollarlo, cómo definirlo. Porque siempre que uno se plantea frente a un proyecto, aparecen muchas alternativas. Eh, entonces, está la duda cuál elijo, ¿no? Ahora, dentro del sistema BIM o de la metodología BIM, está la posibilidad de desarrollar alternativas y rápidamente se pueden ver los resultados de las alternativas en cuanto a costos, etcétera, digamos. Y incluso hay programas, software que para casos determinados generan alternativas. O sea, no solamente las que a uno se le podrían ocurrir, sino que con esto que llaman los algoritmos de inteligencia artificial, desarrollan alternativas propias, digamos. Podríamos ver ese modelo que tú desarrollaste, Eduardo, del ejercicio. Entonces, estas conversaciones como las que tenemos ahora son conversaciones que surgen en el desarrollo del proyecto. O sea, los proyectos en la vida real no son una tarea con notas, digamos, sino que estamos enfrentados a un problema. ¿Podría achicarlo un poquito, Eduardo, para que se vea completo el edificio? Un poco más grande, un poco más girado, que lo veamos bien. Bueno, pero el tema es que, no sé, ahí está bien, Eduardo. El tema es que nos planteamos frente a un proyecto. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar como a la edad de ustedes, estaba en una empresa que era muy interesante porque era una empresa que era de un arquitecto, además la había formado, de
planeamiento y construcción industrial. Entonces, ¿podrías dejar la planta de un minuto? Entonces, nosotros en general trabajábamos para clientes particulares que en esa época eran, la mayoría eran industrias textiles, y proyectábamos de manera que las construcciones pudieran ser rápidas y lo más económicas posible, dentro de un estándar de calidad necesario, ¿no? Porque tú defines esa condición de estándar necesario y de ahí hay que jugar con la alternativa. Ahora, siempre, entonces, mi recuerdo muy romántico de esa época y que nos gustaba mucho, éramos todos jóvenes, era una empresa en que había arquitectos, ingenieros, gente que trabajaba en construcción, y yo empecé en obra, y rápidamente, como también trabajaba en la estructura, empecé a hacer la parte de ingeniería de las obras o algunas. Entonces estaba con un pie en la parte de construcción y con el otro pie en la parte de diseño, de ingeniería. Entonces nos juntábamos cuando se iniciaba un proyecto así como este que tienen ustedes, nos juntábamos en un tablero, porque en ese tiempo no, en esta época estaríamos frente a una pantalla, frente a un tablero de dibujo que se dibujaba en esa época con lápiz o con tinta, pero así para estas ideas era con lápiz. Y empezábamos a ver, por ejemplo, en una planta como esta, cómo se construye, digamos. Evidentemente hay una serie de condiciones que son necesarias de considerar, por ejemplo, dónde está la obra, digamos, porque es distinto que esté en un lugar muy amplio, por ejemplo, en ese tiempo que podría ser equivalente ahora a que estamos construyendo en Isla de Maipo, por ejemplo, que es un lugar donde tenemos mucho espacio, a que esta construcción está en Bochef con SACI, ¿no es cierto? En que tenemos todas las dificultades para llegar con las piezas, montaje, etcétera. No es lo mismo. Por lo tanto, todas esas consideraciones deberían aparecer en algún momento y conversarlas, digamos, y desde el comienzo plantearse ¿cómo lo hago? Como yo les digo un poco en broma, la profesión nuestra debería llamarse ¿cómo lo hago? ¿No es cierto? De partida yo aquí les definí una modulación de 7,5 metros por 7,5 metros, pero las medidas generales son 22,5 por 1, 2, 3 por 45, ¿no? ¿Eso, Eduardo? Que no alcanzo Sí, a ver bien los números. ¿Ah? sí, 22 por 45. Sí, entonces, la duda de que empezaría, por ejemplo, quizá 22,5 es un largo que es mucho para que fuera, por ejemplo, una sola losa que va de un lado al otro, digamos, sin pilares, porque alguien podría decir, no ponga tanto pilar aquí al medio, en vez de hacer 3 módulos en el sentido transversal, haga 2 nomás, de 11 metros, ¿no? 22,50 dividido por 2, si fuera la medida, esas medidas externas a veces son medidas que están definidas por el terreno o por otras condiciones. Entonces, podríamos poner una sola línea central, por ejemplo. Ahora, y si pongo una sola línea central, tengo luces de 11,5 metros y tengo vigas más largas nomás. Pero eso también tiene que ver con el diseño de arquitectura, porque
Estas construcciones habitualmente van a requerir de un núcleo. Por ejemplo, los dos módulos centrales van a estar destinados a escaleras, ascensores, servicios, por ejemplo. En los módulos entre 4 y 6 y B y C, ¿no es cierto? Esos dos módulos centrales, esa sería una alternativa en la que está mostrando Eduardo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Entonces, yo lo que quiero plantearle a ustedes que la primera pregunta que uno se hace o debe hacerse es ¿cómo defino la estructura, digamos? Antes de entrar a los análisis con detalle, ¿no es cierto? Con cálculos muy simplificados o con la ayuda del Revit, por ejemplo, porque el Revit está asociado a un programa de cálculo que se llama Robot. Entonces, uno podría, sin necesidad de hacer muchos modelos, si dibuja con el Revit, el robot podría inmediatamente decirle a uno de qué tamaño van a ser esas vigas de 11 metros y medio. Porque esas vigas de 11 metros y medio, ¿cómo se llama? Si pongo las losas en el sentido de 7 metros 50, van a tener una carga muy importante. Entonces esas vigas van a ser muy grandes, para 11 metros y medio probablemente. Ustedes saben, si son de hormigón armado, estamos cerca de 1/10 de la luz, sería como 1 metro de altura entre losa y viga, y si es de pretensado o postensado, podemos estar en el orden de 1/15 hasta 1/20, entonces podría ser, si es de 1/15 de 11 metros y medio, a ser como 70 centímetros, 75 centímetros, que ya es bien pasable, ¿no? Entonces, eso, ustedes ven que el hecho de pasar de un elemento a otro más largo nos lleva a otra técnica para tener dimensiones proporcionadas para el edificio, que no sean exageradas, porque una altura muy grande, si son 4 pisos, la diferencia entre un paquete estructural entre viga y losa de 1 metro a un paquete estructural de 75 centímetros, son 25 centímetros por piso. En 4 pisos significa que el edificio es 1 metro más, perdona, estoy en clase, Diego, te llamo después. Entonces, ¿cómo se llama? Es 1 metro en la altura, y ese metro a veces es muy incidente porque por normas municipales hay límites de altura también. Entonces, por eso ustedes ven que muchos edificios se van achicando la altura entre pisos, de manera de poder meter más pisos dentro de una limitación de municipal, por ejemplo. Entonces, ustedes ven que hay una gran cantidad de variables. ¿Dónde me paro? Me gustaría ahí que comentáramos un poco con los alumnos, si quiere, Eduardo, volver a vernos. Entonces, yo quiero que ustedes opinen, digamos, qué piensan, digamos. Cualquiera que dé su opinión. Aquí, mira, lo importante siempre es trabajar en equipo, y nosotros, quizá una cosa que estamos haciendo mal en la escuela hoy día es que no enseñamos a trabajar en equipo. Por ejemplo, ustedes están todos callados y yo les hago una pregunta sobre qué piensan de los módulos, si son chicos, si son grandes. Ideas. A ver, Francisco Silva, su opinión. Tiene que mostrarse la única condición del curso, ¿eh? No importa decir una tontera, por si acaso.
Yo soy el que más tonteras digo, así que... Francisco, o quizás hasta el puro título de Francisco, o Valentina, por ejemplo. No sé qué pasa. ¿Quién quiere opinar? Pedro, que a ti te escuché delante. Sí, profesor. De lo que está haciendo Eduardo ahí en el Reddit, ¿Sí? no sé, así como a la vista me pareció que están un poco anchas las vigas, pero no tengo idea, por decir algo. Oye, pero mira, eso que tú dices, no tengo idea, está muy bien. O sea, primera cosa importante en la ingeniería, no es malo no tener idea. Lo que es malo es no tener la inquietud de buscar una buena solución. No sé si me sigue, Pedro. Sí, perfecto. Porque, porque sí, el tema es que siempre estamos en búsqueda de una buena solución, digamos, no estamos tratando de pasar ningún curso ni nada. De hecho, esta cuestión de las notas y de los cursos es una de las cosas malas de la educación, ¿no? Claro, Según yo he leído, los sistemas educativos más exitosos no tienen notas, porque de lo que se trata es de aprender, no de tener notas. La nota es claro. como una medición, ¿no? Un termómetro. Pero, ¿qué sacamos con tener puro termómetro si el termómetro podemos manipularlo, ¿no? Claro. Entonces, lo primero del trabajo profesional serio es sincerarse. Y no saber no es problema. El problema es hacer algo sin saber. Es Claro. como que sí. Me explico entonces, porque, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo con arquitectos. Los arquitectos habitualmente no tienen mucha formación estructural, digamos, pero sí están muy abiertos a escuchar. Entonces, un arquitecto podría decir, oiga, oye Eduardo, ¿qué te parece que las vigas las hagamos de 11 metros y medio mejor? Porque tenemos mucho pilar, mucha cuestión aquí adentro. Yo quiero superficies más libres porque esto va a ser una oficina que necesito superficies libres. Entonces, te pregunto, Eduardo, ¿y de qué altura va a ser la viga? Entonces va a ocurrir este ping-pong, digamos, de que el ingeniero dice, pero si la hago de hormigón armado, pero ¿saben qué? Podríamos hacerla postensada. Postensada podría tener 70 centímetros, 80 centímetros, y no va a quedar muy flexible. No. Bueno, ahora, todas esas cosas que antiguamente tenían que manejarse en base a la experiencia y en base a cálculos muy simplificados, hoy en día tenemos la gran ayuda de los computadores, que si nos descuidamos un poco nos van a reemplazar a nosotros. O sea, si no aprendemos a pensar, cagamos, porque el computador va a ser más que nosotros, ¿no? Sí, Claro. la ventaja que nosotros tenemos es que por el momento pensamos más que el computador, pero los computadores están avanzando en eso, así que hay que ser cada vez más ingeniosos, ¿no? Sí. Entonces, el tema está ahí, ¿me entiendes tú? Porque así como podemos modificar las distancias, yo, por ejemplo, les podría preguntar lo siguiente: ¿convendrá en un edificio de esto ponerle aisladores sísmicos? ¿Quién me puede contestar eso? ¿Será una buena inversión ponerle aisladores sísmicos y reducir las solicitaciones sísmicas? ¿Alguno tiene alguna opinión?
Yo diría que no. Mm, Por un tema que igual es una estructura bajita. A ver, muéstrate, César, a ver si te peinaste No, no me vine. en clase. No, hoy día me quedé hasta las 5 de la mañana, así que lo siento. Eh, mm, No, no importa. ¿Y por qué te quedaste hasta las 5 de la mañana Terminando controles. terminando qué, perdón? Controles de otros ramos. Churro. Oye, ya, mira, a ver, explícame un poco lo que me estás diciendo. No, lo que le comentaba es que quizás al ser una estructura muy baja, eh, como que el sismo no debería afectarle tanto. O sea, dependiendo del tipo de suelo, obviamente. Pero si es un suelo que es malo, en general uno va por mejorar el suelo a usar como tecnología orientada a disipación sísmica. Entonces, en el fondo, quizá en esos casos conviene hacer un mejoramiento de suelo, que es mucho más estable y no requiere mantenimiento. Y yo desconozco si estos artefactos necesitarán alguna suerte de mantenimiento. Yo imagino que sí, de esos mecanismos. Sí, sí, claro. Sí, Eh, un buen planteamiento. claro. Bueno, sabes, César, es que justamente a lo que voy yo, lo importante de los proyectos es esta conversación, porque yo soy ignorante respecto de los aisladores sísmicos, excepto, qué sé yo, las cosas generales que sabemos todos, pero obviamente que tiene que ver con el tipo de suelo y la rigidez de la estructura, porque en estructuras rígidas va a ser quizás más útil en una estructura rígida porque nos aísla realmente, ¿no? Más que depende de ahí si la estructura es flexible, depende del tipo de suelo, como dices tú. Pero lo lógico que se hace en cualquier parte, digamos, menos, o sea, o en cualquier trabajo en equipo sería preguntarle a alguien que sepa más. Tendríamos que ir a la oficina de Rubén Borochek, por ejemplo, de nuestros conocidos cercanos, o la gente porque hay otro equipo que es de la Católica que ha avanzado mucho en los aisladores sísmicos, que es esta firma Sirve, Sirve con B corta, donde está Carl Leaders, que conozco mucho, que es un excelente ingeniero. Han hecho hartas cosas, digamos, pero entonces lo lógico sería preguntarle al especialista, no tratar de uno hacerlo, digamos, porque es lo mismo que si yo tratara de hacerme los pantalones, la camisa. ¿Ah? Hoy día eso ya está claro, digamos, que uno no se hace las cosas, digamos, como era en la Edad Media. Pero, y así las cosas van cambiando, digamos, o sea, ustedes están con la idea de que tienen que saber todo, y yo les digo que eso es hoy día es casi una tontera, digamos, ¿no? Porque no puedes saber todo, o sea, va a estar toda la vida estudiando y no va a trabajar, digamos. Entonces, el trabajo se ha especializado y hay que consultarle a la gente que se ha especializado en el tema, digamos. Y esa gente va a estar contenta de participar porque detrás de la consulta está la posibilidad de un trabajo remunerado. Porque la cuestión no es que uno consulte así como porque me hagan la gauchada de darme una idea. Esa es una pésima costumbre que tenemos nosotros aquí en general en los países como los nuestros, tan subdesarrollados, porque se mueve poco dinero, pero en Estados Unidos es ridículo, digamos. O sea, cualquier consulta se entiende que va a ser pagada, digamos, ¿no? Y eso hace, claro, que los niveles de costos sean mayores, pero también los niveles de eficiencia son mucho mayores. O sea, si uno pone en la balanza el costo de las consultas con el costo
de las obras, no tiene relación una cosa con la otra. No sé si me explico, César. No se entiende, profe. Y de Claro, hecho yo estoy de entonces, acuerdo con eso, que de repente, no sé, hay gente que queda más especializada en algunas áreas y bueno, de repente uno puede echar mano de eso y consultar y eventualmente pueden surgir otras oportunidades. claro. Claro, si lo lógico de un trabajo como el que estamos haciendo sería que hiciéramos un proyecto entre todos y que cada uno exponga su parte o se le ocurra su parte. ¿Ah? ¿Te fijas? Ahora, ¿por qué no lo hacemos así? Porque usted tiene otra obligación, entonces quizás el problema es que está mal planteado el sistema, digamos, o sea, deberíamos trabajar en base a integrar los conocimientos en un proyecto determinado. Por ejemplo, tiene que ampliar el Puerto San Antonio o queremos hacer un hospital más económico. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una tarea cada uno, digamos? Si estamos todos enfocados y todos podemos pensar en ese problema y a cada uno se le puede ocurrir algo interesante, digamos, como por ejemplo, vale la pena usar aisladores sísmicos, como bien dice César, hay un mantenimiento, ¿qué significa ese mantenimiento? ¿Cómo se hace? ¿Te fijas? Es lo mismo que estamos pensando tanto en cada cosa, digamos, los autos eléctricos y resulta de que no pensamos qué pasa con las baterías o que la electricidad cómo se produce. Estamos re bien en un auto eléctrico funcionando y la electricidad se produce en la forma más sucia que pueda haber con carbón. Entonces, hay un problema de integración de lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, cada uno ve una partecita y sacan buenas notas y se recibieron, pero ese no es el tema. El tema es hacer cosas inteligentes que le sirvan a los demás. ¿Te fijas? Ese es nuestro objetivo en realidad. Al final se pierde el objetivo y pasa a ser el objetivo que pasa en el curso de prefabricación en hormigón con una nota mayor que 4. No es el objetivo, ¿no? Entonces, en alguna parte estamos perdiendo el rumbo. Bueno, pero justamente la idea mía de esta reunión era esa, digamos, o sea, veamos otra situación. Por ejemplo, veamos lo de las losas, Eduardo. Volvamos a lo que se ha planteado, que es una estructura de 7,5 metros por 7,5 metros. ¿Qué sistema de losa se usaría, se propondría? En 7,5 por 7,5, bueno, las losas prefabricadas son una de las cosas que realmente son un aporte porque dentro de la construcción el trabajo más que demora más es el moldaje. El moldaje se ha industrializado muchísimo, pero aun cuando se ha industrializado, siempre es el ítem que nos define con mayor problema el tiempo. Y además del moldaje está el fraguado, o sea, ¿cuándo puedo sacar el moldaje? Porque el ideal sería que yo pusiera el moldaje, me demorara un día en poner el moldaje, hormigón al día siguiente y al tercer día, como en la creación, saco el moldaje y quedo con la estructura. Pero eso no es así. En una estructura de este tipo estamos colocando el moldaje, son 45 por 22, son 22 son como 1.000 metros cuadrados, ¿no? 1.000 metros cuadrados, si tú divides por 10 metros cuadrados día de un operario, son
100 hombres día de trabajo. Ahora, si yo lo mecanizo, podría bajarse a 40 hombres día. ¿Cuánto tiempo es eso, digamos? Voy a estar, si es una obra pequeña como esta, es posible que esté un mes haciendo los moldes. Y después hormigonamos en un día y ¿cómo se llama? Tenemos que esperar, según dicen algunos, bueno, ahí hay una gran discusión, porque si hormigón con hormigones de muy alta resistencia y resistencia temprana podría desmoldar a los 7 días. Y si me pongo más estricto en 14 días, o sea, tengo que esperar medio mes para descimbrar. Me demoré un mes en poner el molde y medio mes en sacar el molde. Y después tengo que sacar el molde. Y ese molde, ¿qué ganancia tiene para la obra que el molde sea fantástico? Ninguna, porque el molde no queda. No es algo incorporado a la obra. ¿Te fijas? Entonces, esa es la tremenda ventaja que tiene las losas prefabricadas. Una de las losas que más se usa es esa que está ahí, que es la losa hueca, que esa losa hueca, además de que tiene menor peso y tiene una mayor inercia para una altura determinada, tiene la ventaja de que tiene un sistema de fabricación muy rápido. Se fabrica con un molde deslizante, como un molde que va avanzando y va quedando atrás, o sea, se fabrica sin molde. Ahora, esta losa hueca o losa alveolar, los españoles le llaman losa alveolar porque alvéolo es sinónimo de hueco. Los americanos le llaman losa hueca, hollow core. Y aquí en Chile da lo mismo, digamos. Yo me acostumbré con losa hueca, los españoles nos han metido aquí como se han metido harto con las losas alveolares. Pero la losa hueca o alveolar es la que más se usa en luces intermedias en el mundo. Entonces hay una cantidad de información sobre las losas huecas enorme. Ahí está en la fábrica de Preanza, entiendo, y ahí se ve la máquina que avanza y cómo el operario se puede parar detrás, digamos, de la máquina, porque los hormigones que se usan son extremadamente secos. Ahí está la Entonces máquina se con puede los... caminar detrás. ¿Ah? Ahí está la máquina y esta es la que genera los alvéolos. Exactamente. Entonces, la fabricación de esta losa es muy económica. Una losa alveolar de 20 centímetros para este edificio debe costar más o menos una UF por metro cuadrado. La losa. Probablemente puesta ahí varía un poquito. Pero, ¿cuánto vale el molde? El puro molde vale más o menos, yo creo que un molde industrializado debe costar media UF el metro cuadrado. El puro molde, sin nada de hormigón. Y aquí estoy poniendo es una capa, es una losa de 20 centímetros. Tengo que poner una sobrecapa encima para poder unificar todo y que se pueda distribuir la carga, una capa sobre capa estructural de 5 o 6 centímetros encima, pero que la puedo poner encima de la losa y sin alzaprimado. Entonces, las ventajas de costo y de tiempo son evidentes, porque el montaje de un piso de 1000 metros cuadrados puede durar
2 o 3 días. Yo les decía que me demoraba un mes en poner el molde, un día en hormigonar y medio mes en sacar el molde. O sea, en este caso me demoro 2 días en poner las losas, un día o 2 días en preparar la armadura de arriba, que son mallas. Ojo que esas mallas hay un gran problema ahí porque son mallas electrosoldadas que funcionan muy mal al corte, ¿eh? El ideal es que sean mallas electrosoldadas, pero de acero dúctil, que hoy día afortunadamente se fabrica. Y me demoro un día en hacer esa faena con bombeo y alisado con helicóptero. Entonces, en una semana hago el trabajo que en la otra se hace en un mes y medio. O sea, 6 semanas contra una. Ese es el tema. Ahora, ¿qué otro tipo de losa habría en 7 metros y medio? La losa alveolar estaría una losa nervada, por ejemplo. Una losa nervada que puede ser pretensada o no. No sé si tienes por ahí algún ejemplo de losa nervada, doble T, Eduardo. Sí, denme un segundo. Denme un segundo. Deje ver si encuentro mejores imágenes, pero es más o menos esto. Claro, esa es una doble T. Quizás podría buscar en la página de Tensocret, porque Tensocret usa una que es más chiquitita, que es el mismo concepto, ¿eh? Antes de las máquinas alveolares de losa hueca, se usaba más la losa doble T, porque era un molde fijo, también de hormigonado fácil, pero con hormigón más corriente. Nosotros en los años, qué sé yo, que empezamos a trabajar harto en esto, los años 60, usábamos esta losa, la losa doble T. Bueno, aquí está Tensocret. ¿Ves? Esa losa, ahí parte un poquito. Esa losa doble T tiene una gracia porque baja en el extremo, que esa la adoptó Tensocret al comienzo, muy al comienzo, hace más o menos por ahí, por los años 60, 70, que en un proyecto, creo que fue claro, en el proyecto del Estado italiano, que se iba a hacer una losa doble T y yo le dije a Martín Mellado, que era en ese tiempo el que formó Tensocret, le dije, ¿por qué no la haces bajando los extremos? Porque queda que se ve mucho mejor, digamos, y tiene un gran defecto eso de que la losa deja de ser continua, digamos, pero si las losas son parecidas, si tú señalas en el apoyo se ve que la losa baja en el apoyo. Entonces produce una mejor conexión, además, porque el nervio no continúa como se puede ver. Ahí se ve la diferencia, ¿ves? Esa losa que baja en el extremo. No sé si puedes mostrar tú ahí en el extremo cómo baja, ¿no? ¿No es cierto? A diferencia de la otra, que doble T, que va continua. La anterior está muy buena esa foto. Ahí se ve un caso como este que estamos viendo, con una losa doble T de Tensocret, y la desventaja que tiene eso es que es más ordenado, pero tenemos que la viga central, las vigas que toman losa a ambos lados, queda con mayor carga. En este caso, la viga central que va horizontal al centro toma el doble de la carga que las que van en el extremo, ¿no? Entonces, eso nos hace que haya vigas mucho más exigidas que otras, pero puede que en 7 metros y medio eso no sea tan complejo, digamos. En algunos otros casos sí puede ser muy complejo.
tiene una salida eso, que es ir intercalando las losas que vayan en un sentido en un módulo y en el otro, como un tablero de damas. Por eso que se llama, esa distribución se llama endamero. Que un tablero de damas que es negro, blanco, que van en un sentido. Imaginémonos, los cuadros negros van en el sentido horizontal y los cuadros blancos en el sentido vertical. De manera de distribuir ¿cómo se llama? La carga en las vigas. Ahora, este sistema de losas que se completan, en este caso, la losa es la que resiste la mayor parte y la capa superior agrega resistencia porque aumenta la altura, pero su objetivo principal es unificar todo y producir un diafragma rígido, porque necesitamos un diafragma rígido para poder distribuir las cargas. Entonces, pero quería hacerle una acotación. El otro día, en un examen de grado, un alumno que ya era ingeniero de mucha experiencia, un ingeniero que no tenía su título, había estado a cargo de la administración de los últimos muelles del puerto San Antonio, decía de que en esos muelles que eran de este sistema que se llama de muelle transparente, o sea que son tal como esto, un muelle que está sobre pilotes, pero que no tiene relleno adentro, sino que es hueco abajo, está el mar, entonces está sobre el agua. Y él decía de que el uso de losas prefabricadas que después se completaban con hormigón encima, porque las cargas de puerto son muy altas, pueden ser 2 o 3 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces, el paquete ahí de losa es muy grande, puede ser 50, 60 centímetros de losa, digamos. Pero lo que él mencionaba es que habían tenido una economía de costo y de tiempo muy notable usando losa prefabricada. Ahí el caso es distinto, porque la losa es más bien molde que estructura. En este caso es al revés. En este caso es molde y estructura, y la capa superior es una capa que asegura el trabajo de diafragma rígido. Bueno, a ver, volvamos a los alumnos. No sé si se fijan ustedes que en cada parte tenemos una cantidad de alternativas y nos enfrentamos siempre al problema, ¿cuál elijo? Bueno, siempre en la vida estamos eligiendo. Ustedes, por ejemplo, cuando se levantaron, ¿tomo desayuno o no tomo desayuno? ¿Me pongo ropa o asisto a la clase en pijama? ¿Me peino o no me peino? Así, estamos siempre tomando decisiones, digamos. Entonces, en los proyectos pasa lo mismo. Tenemos en cada punto del proyecto tenemos una alternativa y es muy importante para la ingeniería de que ustedes tengan claro de que el trabajo del ingeniero está ahí. Bueno, hoy día hemos evolucionado muchos trabajos que son más automáticos, que no son más de estar presente que de estar dando ideas, pero yo creo que lo atractivo de la ingeniería para muchos de ustedes y para mí es justamente estar enfrentado a problemas, digamos, que hay que solucionar, un continuo desafío. Y ese desafío pasa por, en cada punto, ¿qué hago? ¿Qué hago como losa? ¿Qué hago como viga? ¿Qué hago en la unión? Ahora, el tema es que siempre tenemos que estar guiados por un objetivo.
las cosas no se hacen porque sí. Bueno, aquí la estamos haciendo quizás porque sí, porque dirán ustedes, aquí el objetivo es que estos gallos me aprueben el curso y ojalá con más de 5 y no me molesten más. Y yo me voy de vacaciones en verano. Bueno, cuando uno tiene esa edad, que a la edad de ustedes yo estaba trabajando ya, ¿no? Pero bueno, ahora han cambiado los tiempos. Siempre lo interesante es pensar en lo que uno va a hacer en el futuro, ¿no? Y en el futuro van a tener que estar resolviendo problemas, a menos, claro, que uno le diga, no, diga, pues, usted, su función va a ser poner un timbre cada vez que le pongan un papel delante. Bueno, esos trabajos hay algunos que tienen que hacerlo, por supuesto, no lo vamos a desmerecer, pero nosotros tenemos la posibilidad de usar nuestra cabeza y obtener buenas soluciones, no para que nos aplaudan, sino que para que, como hemos hablado, en vez de hacer 4 hospitales, se puedan hacer 5 con los mismos recursos, por ejemplo. Para eso trabajamos. ¿Te fijas? Y eso, para lograr eso, hay que pensar en todas las alternativas que se van presentando. Bueno, no quiero aburrirlo, me gustaría más escucharlo que aburrirlo yo con que no parezca un sermón esta cuestión. ¿Qué opinan? Han podido avanzar con la estructuración de sus proyectos, ¿no? Yo voy a comenzar esta semana. Quiero comenzar primero con los cálculos y después entrarme con el modelo. Sí. Oye, a propósito de eso, que ya creo yo que en esta última etapa del trabajo lo importante, como hemos hablado con Eduardo, es que ustedes vayan presentando sus avances y se vayan discutiendo y vayan haciendo las consultas, porque aquí no se trata de que tenga que responder, sino que más bien que tengamos que aprender en conjunto. Y así que todas las consultas son bienvenidas, aunque sean bien básicas, si a ustedes les parece, pero todas las consultas se pueden hacer, digamos. Y se va avanzando, porque el objetivo no es que presenten una cosa trasnochados, sino que aprendamos a pensar usando estas tecnologías. Por ejemplo, hay ustedes se han fijado que en esta tarea que nosotros le planteamos hay estructuras que tienen algunos muros de rigidez y otras que no, digamos. Entonces, ¿por qué, digamos? O sea, la idea es justamente ver la diferencia entre una estructura más rígida y una más flexible, que las deformaciones van a ser mayores, van a estar controladas por otros factores, digamos, y van a tener algunas ventajas en algunos aspectos y otras en otros, digamos, desventajas. Entonces, por eso es el motivo de poder comparar después. Y yo creo que las últimas clases que quedan las deberíamos destinar a eso, o sea, a que ustedes vayan presentando su avance y sus dudas hasta la fecha de entrega, que es el día 20, ¿no? Ujú. De hecho, creo la próxima semana es la última semana de clase, creo. Es la Después la última. otra es periodo, viene receso, no estoy seguro, ¿eh? Dame un segundito para mirar. Sí, viene receso y después las 2 semanas de examen. Y ya sería la del 13 de diciembre y después la del 20. Al menos no me molesta la idea de que si se ofrece un espacio de consulta la semana de receso, tomar. No. Sí, no, pero pues, puede ser, digamos, sin duda, pero dentro de la clase de la próxima semana, una podría destinarse a consulta y la otra, el jueves, yo le había solicitado a un ingeniero que hemos trabajado, que es Yuri Tomisic, que nos haga una clase sobre hormigón, el material, digamos, cuáles son
características, cómo lograr cualidades de fraguado rápido o de trabajabilidad, que son condiciones muy importantes para el prefabricado de hormigón. Entonces yo creo que la clase del próximo jueves sería de hormigón, que la haría Yuri, un especialista. O sea, ustedes ven ahí que ya yo no pretendo, ni que Eduardo, ni que yo les vamos a enseñar nada de hormigón. Nosotros recurrimos a un especialista cuando tenemos un problema, que en este caso es Yuri Tomic, que trabaja con Federico Delfín, que ustedes deben conocer. Y entonces tenemos una asesoría excelente ahí. De hecho, Yuri asesora proyectos de algunos prefabricadores, desarrolló proyectos de prefabricado para chuqui subterráneos, de pavimentos, y entonces de primera línea, digamos. Lo mismo que hablábamos de que para el caso de aisladores sísmicos hay gente de primera línea como Retamal, con Borochek o el equipo de la Católica y de Carl Leaders con, ¿cómo se llama el ingeniero? Bueno, tienen un muy buen equipo de ingeniería también. Entonces, esa es la idea. Bueno, ese era el planteamiento que yo quería hacerles, digamos, más bien cómo se enfrentan los proyectos. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que hacernos todas las preguntas, todas las inquietudes son válidas. El objetivo es lograr un buen uso de los recursos y que las obras resistan y tengan sus tiempos de vida útil proyectados. Nosotros en ese sentido tenemos que ser los obreros que hacemos posible es eso, digamos, ¿no? Pero tenemos que tener buenas ideas, digamos, lo posible. No siempre son tan buenas las ideas, pero esa era la idea mía de esta clase, y escucharlos más, pero no lo he escuchado mucho, digamos, ¿no? Quizás están cansados y con sueño. Pero como les digo, esta situación de pandemia y de cursos online nos han enseñado, yo creo, a que tenemos que hacer una cosa mixta en el futuro de clases online con clases presenciales, porque sería ideal en una sala, por ejemplo, escuchar, por decir algo, a Franco Mancini, que está en Holanda, ingeniero que fue de curso como ustedes, y que nos saque a mostrar cosas interesantes que él está viendo allá, por ejemplo, en tiempo real, como se dice, ¿no? Entonces se nos abrió otro mundo, digamos. Pero lo que tenemos que cuidar es mantener siempre la capacidad de plantear ideas, preguntas y alternativas. Bueno, yo creo, Eduardo, que... Dejemos la clase hasta acá. Entonces, para el martes lo ideal es que avancen estos días, ocupen el viernes la hora del auxiliar para juntarse con su grupo, piensen en la estructuración y lleguen con algunos esquemas a mano, porque cuando empiezan a dibujar esquemas, ustedes no están tan acostumbrados a dibujar esquemas, pero de repente si hacen el modelo en Revit, o sea, perdón, incluso el modelo en ETABS, van a empezar a dibujarlo de alguna manera. Y van a empezar a aparecer las dudas de cómo construyen, qué cosas de elementos son continuos, cuáles van en cuáles etapas. Avancen para que el martes lleguen ustedes con preguntas y nosotros podamos responder sus consultas puntuales. Y después la clase del jueves, que es la final, que asistan todos para que tengamos una buena audiencia con Yuri, que es un ingeniero experto en su área, un lujo de clase esa. Así que eso les pido. Dejemos hasta acá, alumnos.